Hola, ¿cómo están ustedes? Me llamo Adriana, soy brasileña y soy profesora de español para extranjeros. En este video de hoy les voy a presentar algunos comentarios sobre este cuento precioso que se llama La luz es como el agua del fenomenal colombiano Gabriel García Márquez. Pues me he animado a grabar este video porque esta semana he trabajado este cuento con mis estudiantes de español, mis estudiantes brasileños, y nosotros hemos charlado bastante, hemos visto muchos aspectos curiosos, interesantes en esta obra de Gabriel García Márquez y en tantas otras obras de este fenomenal escritor. Y entonces les voy a presentar algunos aspectos que hemos observado. No se trata exactamente de un análisis literario así en el sentido de crítica literaria o de un análisis literario estricto, no es esto, pero yo creo que tal vez sea una propuesta de algunas ideas, de algunos temas que pueden ser interesantes para que podamos desarrollar algunas investigaciones en el futuro sobre este cuento precioso de Gabriel García Márquez. Así que sigamos adelante y si les gusta este video les pido por favor que lo compartan con sus seres queridos, que suscriban a mi canal y que me motiven si es posible poniéndome un like. Muchas gracias. Realmente me gustaría decirles que La luz es como el agua es un cuento que fue publicado en diciembre de 1978 y es uno de los 12 cuentos en la obra que está titulada como 12 cuentos peregrinos. Así que en este video me gustaría hablar un poquito sobre el género de este cuento que está dentro de la perspectiva del realismo mágico, sobre la figura del narrador, que yo creo que si nosotros fuéramos a hablar de una manera más detallada sobre la figura del narrador, tendríamos que quedarnos aquí por un video muy largo realmente, con muchos detalles, porque esta figura del narrador es bastante misteriosa, no es tan obvia como aparenta ser. Entonces me parece que es algo bastante curioso realmente. Y lo que voy a hablar es algo muy sencillo, ¿sí? Solamente unas ideas. Y nosotros tenemos también aquí para que podamos charlar un poquito sobre los elementos de la realidad que aparecen en el cuento, algunos aspectos mágicos y la intertextualidad que a mí me parece incluso que puede ser comprendida si analizamos así con algunas teorías de la lingüística, como algo que sería interdiscursividad, sí, pero esto también yo dejo como idea para que podamos futuramente desarrollar algunas investigaciones y algunos estudios en este sentido. Entonces, empecemos por la temática de lo fantástico y lo maravilloso. Para comprender esta temática les recomiendo la obra de Todorov, que nos enseña que el corazón de lo fantástico, ¿sí? De lo que se considera fantástico en literatura, puede ser comprendido de la siguiente forma. Pues ahí están dos citas de Todorov, ¿vale? Y al final, entonces, les he puesto las referencias con todo completo para que puedan ver después con más tranquilidad. Aquí ya aprovecho para hacer una pequeña corrección, solo un rato, por favor. Entonces aquí, solo un ratico, dale, ahora, pues esto. Entonces, Todorov nos dice que en un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente
es parte integrante de la realidad y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige, ahí está el tema que me parece que nos toca particularmente. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino, ¿sí? Lo extraño o lo maravilloso. Ahí está este género vecino que nos dijo Todorov. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Entonces, en el cuento de Gabriel García Márquez, lo que nosotros podemos percibir es que son planteados así como dos mundos, son dos universos. Y en estos dos mundos, nosotros tenemos una pregunta que está siendo propuesta por el niño del cuento, el personaje, Totó, que quiere saber, por ejemplo, cómo sale la luz cuando apretamos el botón. Entonces, ahí está la pregunta temática, ¿cómo sale la luz cuando apretamos el botón? Entonces, lo que nos dijo Todorov es que lo extraño o lo maravilloso ocurre en el momento en que se elige una de las dos respuestas, ahí dentro de las que estábamos comentando antes, de estos dos mundos. Y en el caso, los niños eligieron como respuesta a partir de lo que les dijo el narrador, pues ellos eligen el mundo de la imaginación. Ellos eligen el mundo de las cosas que aparecen en sus mentes de la manera más inventiva o de la manera como las imaginan. Entonces, este es muy curioso porque el realismo mágico en este cuento, o lo maravilloso de este cuento, empieza cuando los niños, ellos se dan cuenta de que la luz para ellos es como el agua. Por medio de esta observación y de la pregunta, ¿no? Y de la observación que ellos hacen de una bombilla rota, de donde salen, según la imaginación de ellos. Entonces allí ustedes pueden leerlo en el cuento, que durante entonces esta imaginación, ellos perciben que de allí, de la bombilla rota, sale un chorro de luz dorada y fresca como si fuera el agua. Ahí está planteada la propuesta, ahí está planteada la idea de navegar por esta imaginación, de entrar en este universo realmente, que es un universo muy curioso. Entonces, esta es la cita de Gabriel García Márquez, en la que nos dice esta narrativa, ¿no? Nos dice el narrador. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Entonces este narrador, y ahora ya entrando un poco en la figura del narrador, es un narrador que se muestra claramente como alguien que está observando las escenas, o sea, es un narrador de tercera persona, ¿sí? Por estar diciéndonos que los niños dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos, entonces es un narrador de tercera persona. Sin embargo, este narrador también se expone como un sujeto participante, un sujeto que está también participando del cuento porque él introduce ahí la historia una primera persona discursiva. En el momento en que nos dijo, por ejemplo, que esta aventura fabulosa
fue el resultado de una ligereza mía. Ajá, entonces ahí está la primera persona. Cuando yo participaba, y yo por mi cuenta, pero cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Ajá. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. Entonces observen qué curioso porque todo indica aparentemente que vamos a tener un narrador que nos va a contar la historia en tercera persona, pero hay la presencia de este personaje narrador como un ser también que se siente participante de este mundo, de estos dos mundos, ¿sí? También es muy curioso porque el narrador nos dijo que él estaba ahí participando en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Entonces nosotros sabemos que ahí está marcada la realidad, incluso con una perspectiva empírica, como un participante de un seminario en el que se investigaba, que se buscaba comprender cómo es esto de la poesía de los utensilios domésticos. Entonces ahí está la ligereza que ha dicho él, que la aventura de los niños justamente empezó después de esta historia, después de la pregunta que le hizo Totó sobre cómo se encendía la luz con solo apretar un botón. Y también estaba esta figura participante, este narrador, también estaba metido en estos temas, digamos, de la poesía de los utensilios domésticos. Entonces nosotros podríamos por aquí pensar en algunos aspectos, tales como comprender el mundo de las ciencias, por ejemplo, en contraste con el universo imaginario. Entonces estos dos mundos que me parece que están de cierta forma marcados en el cuento. Comprender la realidad del universo educacional. Este tema me ha dicho mi estudiante de español, mi querida Fernandita. Pues te agradezco, Fernandita, por esta idea que tú has tenido. Tal vez ha dicho Fernandita que el cuento sugiere, claro, son sugerencias, ¿no? Nosotros podemos crear inferencias sobre el cuento, pero tal vez sugiere que hay allí una realidad que pertenece al universo educacional, tal vez un universo educacional muy estricto, muy rígido, muy determinista, en contraste con la imaginación de las experiencias vividas fuera de ese universo, incluso porque los niños empiezan todo el tema de la aventura invitando a sus compañeros de clase. Entonces esto me parece también muy curioso, para que ellos entren en la aventura imaginativa que estaba siendo percibida por ellos en sus imaginaciones. ¿Dale? Y ahora les voy a comentar algunas escenas mágicas que pues podríamos entresacar inúmeras escenas mágicas, pues te cuento, es realmente fantástico, pero he destacado algunas de ellas que me han gustado bastante. Primero, ahí está que llenaron entonces el apartamento hasta la altura de 2 brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. Entonces, esta cita me gusta mucho. Estaba mi estudiante María Celia comentando en esta clase que quizás está este cuento invitándonos a buscar las cosas ocultas, las cosas escondidas, ¿sí? En nuestros inconscientes y también en nuestros múltiples sentidos de la realidad. Quizás sea una invitación para que busquemos un poco de imaginación, para que activemos el botón de la imaginación, para que buscamos también rescatar algunos de nuestros objetos perdidos, algunas de las cosas que no son muy bien trabajadas por nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está la segunda cita.
está la cita de los utensilios domésticos. En la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Dale, entonces interesante esta cita porque es una cita que me gusta bastante porque ella, dentro de la lógica de la imaginación, ella rescata el elemento real de la realidad del cuento, que es el seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos, pero aparece ahí ahora en la plenitud de su poesía volando estos utensilios domésticos. Entonces miren qué curioso también, ¿eh? Pues ahí está un contraste entre estos dos mundos. Y en la secuencia nosotros tenemos otra cita. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos. Me parece muy chistoso, me gusta mucho, pues la observación de este narrador contándonos sobre los objetos flotantes. Entonces, los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Miren qué interesante. Entonces ahí está esta cita. Les comento que estoy empleando todas estas citas de una edición de la obra de Gabriel García Márquez del Kindle. Y esta edición tiene la marca temporal de 2015, ¿vale? Entonces, les había comentado yo que Gabriel García Márquez escribió este cuento en 1978, pero el libro, la fuente de consulta que tengo por aquí es esta, así que les pido permiso para que la ponga y también me disculpo con ustedes por estar arreglando las diapositivas aquí durante este video, la grabación. Es que esta semana ha sido muy ajetreada, muy llena de trabajo, pero no quería dejar de grabar este video porque quería aprovechar las discusiones, las cosas que todavía siguen en mi memoria para que pudiera organizar este video, ¿vale? Pero he tenido una semana bastante ajetreada, con mucho trabajo, con muchas participaciones en simposios, en congresos que no son estos sobre los utensilios, ¿sí? Sobre la poesía de los utensilios domésticos. Y entonces por eso estoy arreglando algunas partes por aquí con ustedes durante la grabación. Algunas críticas de la realidad que me parece que serían interesantes que nosotros habláramos sobre ellas. Pues hay muchas, pero he destacado, tal vez no muchas, pero hay algunas. He destacado la idea de que nos dijo el narrador que en la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio, aquí en Madrid, vivían apretujados en el piso 5 del número 47 del Paseo de la Castellana. A mí me ha gustado mucho este momento como crítica de la realidad. ¿Por qué? Porque nos muestra esta vida en una ciudad como Madrid, una ciudad grande, donde la gente vive apretujada en sus pisos, en contraste, por ejemplo, con la vida que tenían allá, ¿verdad? En Cartagena de Indias, donde tenía un muelle, donde tenían más espacio e incluso un refugio para 2 yates. Entonces me gusta mucho la percepción de que como esta cosa, por ejemplo, de las viviendas, ella es un tema social súper importante en mi país y yo creo que en muchos países de la gente que está viendo este video, que está acompañándome por aquí, como la gente a veces, por ejemplo, la gente construye pisos muy chiquitos, pisos muy pequeñitos realmente, y la gente a veces desprecia el potencial histórico del patrimonio. Entonces hay a veces derrumbes así de casas históricas,
derrumbes de patrimonios históricos a veces, pero a veces hay cosas que suceden que son un poco raras, pero la gente ni siempre ve estos lugares como siendo lugares de memoria, ¿sí? Y entonces vienen las constructoras y construyen casas, habitaciones, ¿sí? En territorios, en lugares que antes eran casas muy grandes o casas que eran de herencia de una familia que tenía allí muchos herederos y tuvieron que hacer la división entre ellos. Y acaba que esto se transforma en lugares apretujados. Entonces, esto es un tema que me parece muy interesante la observación de este narrador, ¿vale? Entonces, ahora les voy a comentar las intertextualidades que aparecen en este cuento. Primeramente, El último tango en París, que es una película de 1972. Esta película me parece muy curiosa porque ella tiene como idea proponer una reflexión sobre el tema de dos mundos que están también dentro de esta película. Sí, la película surgió de las fantasías eróticas de Bertolucci, según he investigado, quien una vez vio en la calle a una hermosa mujer desconocida y se imaginó teniendo sexo con ella sin siquiera saber quién ella era. Entonces observen que el cuento trabaja con dos universos imaginarios dentro del cuento, de la narrativa del cuento, pero las intertextualidades también evocan estos universos. Como por ejemplo ahí esta mujer desconocida, la imaginación de este personaje que estaba teniendo sexo con ella, sin siquiera saber quién ella era, ¿sí? También hay, sí, en el cuento, en la narrativa del cuento, la batalla de Argel, que trata de una película también sobre la independencia de Argelia, sí, de la guerra de independencia de Argelia. Y me parece que esta película, ella cuenta la historia de un ladronzuelo analfabeto con un largo historial delictivo que tras ser detenido, entonces en uno de sus ingresos a prisión, él contempla desde la ventana de su celda la ejecución de un preso vinculado al nacionalismo argelino. Entonces, este hecho de contemplar desde la ventana esta escena le hace tomar conciencia de la opresión colonial francesa sobre Argelia. Miren qué interesante. Dentro de la película La batalla de Argel tenemos también dos mundos. Tenemos dos acontecimientos, dos sucesos, ¿sí? Entonces hay también la toma de conciencia a partir de una contemplación. Entonces algo también muy curioso. Y por fin me gustaría comentar el episodio de la película de Medianoche Prohibida para Niños, que eso nos conduce en la condición de interlocutores, de lectores, de sujetos interpretantes, como nos dijo Patrick Charodot en la teoría semiolingüística, a muchas imaginaciones. Pues, ¿qué películas son estas? Sí, que estaban haciendo digamos, este tema por ahí que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces los personajes dejaron esta película de Medianoche Prohibida para Niños, así que estaba la tele flotando con esto. Entonces me parece que nos produce muchas curiosidades, muchas ideas de qué estaban haciendo por ahí, qué películas eran estas, las prohibidas para niños, ¿verdad? Entonces bastante chistoso también. Respecto al tema del vocabulario, mis estudiantes han observado varias palabritas, pero básicamente como nosotros somos brasileños, entonces me han llamado la atención estas que estoy poniendo por aquí. La palabrita apretujado, sí, nos ha llamado mucho la atención porque normalmente en los libros de español, en los manuales, no aparece este término. Aparece como apretado, sí, apretar. Entonces apretujado fue algo novedoso cuando el narrador nos dijo que en Madrid vivían apretujados en el piso, ¿sí?
Y hemos investigado que este verbo, según el diccionario, tiene un sentido más coloquial. Nosotros hemos podido comprender claramente el sentido, pero nos ha gustado saber que tiene un sentido más coloquial, como apretar mucho, o dicho de diversas personas o cosas, de estar apretadas o apiñadas. Otra palabra que les ha llamado mucho la atención es la palabra agasajar. Esta palabra nos ha llamado mucho la atención porque para nosotros que somos brasileños, esta palabra agasajar nos hace recordar en portugués algo como agasalhar. De agasalho, de ropa, ¿sí? De ropa. Y ahí está, entonces, en el texto, en la narrativa, el narrador nos dijo que a que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. Entonces, ¿qué sería esto? Agasajar a los compañeros de curso. Y hemos podido comprender, según el diccionario consultado de la Real Academia Española, que agasajar es como tratar con atención expresiva y cariñosa. Esto ha sido novedoso para nosotros. O halagar o favorecer a alguien con regalos o con otras muestras de afecto o consideración. También tiene la idea de hospedar y aposentar. Y ahí apareció esta palabra aposentar en el diccionario de la Real Academia Española, que también nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque en portugués esta ortografía, aposentar, nos conduce a la idea de aposentar de portugués, ¿sí? Que en realidad en español significa jubilar. Entonces la gente que es brasileña creo que está comprendiendo lo que digo yo. Cuando en portugués decimos, por ejemplo, aposentar en portugués, en español se dice jubilar, ¿vale? Pero cuando hay aposentar, hospedar del español, en portugués debemos comprender como dar abrigo, dar aposento, ¿verdad? Entonces sería como esto, es ofrecer hospedaje. Entonces me ha gustado bastante también. Y bueno, es esto por hoy. Les pido más una vez perdón por las correcciones que he tenido que hacer durante esta clase, pues a causa de las cosas todas que estoy haciendo esta semana, con muchos temas que estudiar y todo. Ahí están las principales referencias que he consultado de la obra de Gabriel García Márquez de 2015, ¿sí? De Todorov, que ahí está también. Y les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias de todo corazón. Y hasta el próximo video.